Imagina despertar todas las mañanas y que llueva, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, no por días, no por meses, sino por 2 millones de años. Parece imposible, una leyenda, pero créelo. Evidencias geológicas indican que este diluvio realmente sucedió. Y más que transformar el paisaje, esta larga era de lluvias pudo haber sido responsable de moldear el planeta tal como lo conocemos hoy, incluyendo abrir el camino para el dominio de los dinosaurios. Pero, ¿cómo fue posible algo así? ¿Cuál fue la verdadera causa de este evento climático extremo? Y lo más impresionante, ¿podría ocurrir algo similar en el futuro? Si quieres descubrir cómo la Tierra atravesó uno de sus períodos más extraños y transformadores, quédate hasta el final, porque esta historia te sorprenderá. Contextualización geológica del Triásico. Antes de profundizar en el evento pluvial carniano, es fundamental comprender el contexto en el que ocurrió, el período Triásico. El Triásico es parte de la era Mesozoica, que se extendió aproximadamente desde 252 hasta 66 millones de años atrás. El Mesozoico es frecuentemente llamado la era de los dinosaurios, ya que en este período estos animales surgieron, se diversificaron y se convirtieron en dominantes en casi todos los ecosistemas terrestres. El Triásico, específicamente, se divide en tres partes principales: Triásico inferior, también llamado Induano y Olenequiano; Triásico medio, Anisiano y Ladiniano; Triásico superior, Carniano, Noriano y Raetiano. El Carniano es la primera edad del Triásico superior y es precisamente donde se ubica el evento que nos interesa. El mundo en el Triásico era muy diferente al actual. La mayor parte de los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, y las bandas climáticas eran menos diversas que en la actualidad, ya que la configuración de un supercontinente modifica intensamente los patrones de circulación atmosférica y oceánica. Pangea y sus efectos en el clima. Durante el Triásico, Pangea reunía prácticamente todas las masas continentales en una gigantesca extensión de tierra rodeada por el superocéano Pantalasa. Esta inmensa área terrestre generaba un clima extremadamente continentalizado, con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche, así como entre las estaciones del año, en la medida en que existían en esa configuración geográfica. Se suele decir que el interior de Pangea era extremadamente árido, similar a los desiertos, ya que la humedad del océano no lograba penetrar fácilmente hasta las regiones centrales. Sin embargo, diversas fuerzas geológicas y tectónicas estaban en juego. El movimiento de los continentes, el surgimiento de grandes provincias ígneas, con derrames de lava y liberación de gases en la atmósfera. La actividad volcánica a gran escala. Todo esto influía en el clima, provocando variaciones e incluso períodos de inestabilidad climática, como veremos en el evento pluvial carniano. ¿Por qué llovió tanto? La frase "llovió durante 2 millones de años" suele generar curiosidad e incluso escepticismo. Esta expresión se basa en evidencias geológicas de depósitos sedimentarios característicos de ambientes muy húmedos encontrados en diversas regiones del mundo. Estos depósitos, junto con análisis de isótopos de carbono y oxígeno en rocas, indican cambios globales en la dinámica climática que resultaron en un aumento considerable de las tasas de precipitación durante el Carniano. Entre las posibles causas de estas lluvias intensas se destaca el magmatismo de grandes provincias ígneas y el aumento de emisiones de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera. Cuando los volcanes entran en erupción y gigantescas cantidades de lava se esparcen, también se liberan enormes volúmenes de gases de efecto invernadero.
Este aumento de CO2 y posiblemente de metano podría haber calentado la atmósfera, potenciando la evaporación oceánica y resultando en una mayor disponibilidad de humedad para formar lluvias. Al mismo tiempo, las interacciones complejas con ciclos de azufre, partículas de aerosoles volcánicos y otros elementos pudieron haber contribuido a desequilibrios climáticos extremos, generando períodos alternados de calentamiento, enfriamiento local y precipitación intensa. Breve historia de los descubrimientos científicos. La identificación del evento pluvial carniano es relativamente reciente en la historia de las geociencias. Aunque las primeras pistas sobre cambios climáticos en el Triásico Superior surgieron hace varias décadas, solo en los últimos años los paleontólogos y geólogos comenzaron a examinar en detalle las rocas de este periodo, correlacionando datos de diferentes cuencas sedimentarias en todo el mundo. A partir de registros en Europa, América del Norte, Asia y otras regiones, se observó un patrón convergente: capas de sedimentos ricas en minerales y estructuras de paleosuelos indicativas de condiciones húmedas. Estos niveles sucedían a capas que representaban condiciones más áridas. Fue entonces cuando se acuñó el término Carnian Pluvial Episode, evidenciando que este no era solo un fenómeno local, sino global. Estos descubrimientos se basaron en diversos métodos de datación geológica, estudios estratigráficos, análisis de paleosuelos, suelos antiguos registrados en las capas rocosas, variaciones en isótopos estables de carbono y oxígeno, además del estudio de fósiles de plantas y animales. La convergencia de datos provenientes de múltiples áreas llevó a la consolidación de la hipótesis de que sí, hubo un periodo de precipitaciones muy por encima del promedio en escala global, y sus consecuencias fueron profundas para la vida en la Tierra. El significado de 2 millones de años en geología. Puede parecer paradójico que un periodo de 2 millones de años en escala humana sea extremadamente largo. Sin embargo, en términos geológicos, es un abrir y cerrar de ojos. Es importante recordar que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.540 millones de años. El eón fanerozoico, el eón que comprende la mayor parte de la vida macroscópica conocida, desde los últimos 541 millones de años hasta el presente, presenta diversos eventos de extinción masiva, cambios climáticos abruptos y reorganizaciones ecológicas, muchas de las cuales ocurrieron en intervalos que pueden variar desde algunos miles de años hasta millones de años. Aún así, 2 millones de años seguidos de pluviosidad anómala es un intervalo lo suficientemente significativo como para alterar drásticamente los ecosistemas. Es tiempo suficiente para que grupos de animales aprovechen nichos recién formados, las plantas se diversifiquen en ambientes húmedos y los sedimentos se acumulen en gran volumen en los continentes. Este evento, por lo tanto, moldeó el destino de muchas líneas biológicas, incluidos los ancestros más antiguos de los dinosaurios, que llegarían a prosperar en el Mesozoico. El ambiente físico y las evidencias del evento. La formación de los registros sedimentarios, el principal libro de historia que tenemos para descifrar el clima y las condiciones ambientales del pasado, son las rocas sedimentarias. Cuando un ambiente experimenta transformaciones, el tipo de sedimento depositado suele cambiar. Por ejemplo, en condiciones áridas, predominan los depósitos de arena, dunas y formaciones con evidencia de poca agua superficial. En cambio, en condiciones más húmedas, se observan capas de arcilla, lutitas, calizas, lacustres, indicativas de lagos, e incluso suelos encharcados que pueden convertirse en rocas con características particulares, llamadas paleosuelos.
Estas transiciones de un tipo de sedimento a otro guardan pistas cruciales sobre cambios climáticos del pasado. En el caso del evento pluvial carniano, en varias cuencas sedimentarias de Europa, América del Norte, Asia y otros continentes, los geólogos han encontrado registros que indican una transición de ambientes más secos a ambientes claramente marcados por un mayor aporte hídrico. Algunas de estas cuencas presentan capas gruesas de lutitas o limolitas rojizas, frecuentemente asociadas a suelos formados en climas tropicales húmedos. Dichas capas se acumularon en períodos de alta pluviosidad, cuando ríos desbordantes y precipitaciones constantes transportaban sedimentos finos hacia regiones bajas, donde se depositaban a lo largo del tiempo. Indicadores paleozoológicos, fósiles de suelos antiguos. Los paleosuelos son suelos antiguos que con el paso de millones de años han tenido sus capas superficiales enterradas por otros sedimentos y posteriormente litificadas, transformadas en roca. Su análisis proporciona pistas importantes sobre las condiciones climáticas en las que se formaron. La textura, la composición mineral, los rastros de raíces y la presencia de carbonatos u óxidos de hierro pueden revelar si el suelo se desarrolló en un clima árido, semiárido, húmedo o incluso pantanoso. Durante el Carniano hay un aumento significativo de paleosuelos que exhiben características de climas más húmedos, como intensas hidrataciones y concentraciones de hierro, lo que resulta en coloraciones rojizas o violáceas, las famosas red beds. Las evidencias indican periodos de meteorización química intensa, algo típico de regiones con abundantes lluvias. Además, en algunas localidades, se han encontrado vestigios de raíces fósiles más densas, lo que sugiere que la vegetación se volvió más exuberante en respuesta al aumento de la disponibilidad de agua. Análisis de isótopos estables. Una de las metodologías más sofisticadas para comprender eventos climáticos del pasado es el estudio de isótopos estables de elementos como carbono, C y oxígeno, O, así como estroncio, Cr y otros. Cuando hay alteraciones significativas en el clima global, especialmente asociadas con perturbaciones en el ciclo del carbono, por ejemplo, un aumento del dióxido de carbono atmosférico, esto tiende a reflejarse en variaciones en las razones isotópicas, medidas en carbonatos marinos, rocas sedimentarias y fósiles de conchas u organismos calcáreos. En el caso del Carniano, se observan variaciones isotópicas que indican cambios en la composición de la atmósfera y los océanos, posiblemente asociados con intensos episodios de vulcanismo y la descomposición de materia orgánica a gran escala. Tales alteraciones suelen manifestarse en forma de picos o excursiones isotópicas en los perfiles estratigráficos. Algunos estudios relacionan estos picos con un calentamiento global transitorio, un aumento en la evaporación y, en consecuencia, una mayor precipitación en determinadas regiones del planeta. Evidencias paleontológicas. La vida también deja indicios de las condiciones climáticas del pasado. Las plantas, por ejemplo, son muy sensibles a la disponibilidad de agua. En localidades del Triásico superior, los investigadores han encontrado un aumento en los fósiles de plantas con adaptaciones a ambientes más húmedos, incluidas grandes helechos y otras formas vegetales que habrían prosperado en periodos de alta pluviosidad. Los registros de hojas, polen y esporas pueden revelar aumentos poblacionales o migraciones de especies que antes no encontraban condiciones ideales. Por otro lado, los animales también pueden ser indicadores del clima. Algunas líneas de tetrápodos, vertebrados terrestres, pudieron haber expandido sus territorios en respuesta a cambios ambientales. Existen estudios que sugieren que, tras el evento pluvial carniano, surgieron nuevos nichos ecológicos favorables para la expansión de ciertos grupos de dinosaurios primitivos, así como de arcosaurios.
grupo que incluye a los cocodrilos y sus parientes. Dadas las transformaciones en el paisaje, con más agua y vegetación en algunas regiones, estos animales habrían encontrado un ambiente propicio para colonizar, diversificarse y eventualmente dominar los ecosistemas. Depósitos marinos y corales. No solo en tierra firme hubo cambios, los registros en capas marinas también muestran alteraciones. Los arrecifes de coral, por ejemplo, son sensibles a las condiciones de temperatura y química del agua. Cambios bruscos en la temperatura del mar o en el equilibrio de nutrientes, que puede aumentar debido al escurrimiento de agua dulce y sedimentos de las lluvias, pueden impactar severamente a las comunidades de corales. Algunos estudios señalan reorganizaciones en las faunas marinas durante el Carniano, posiblemente asociadas con la inestabilidad climática. La confluencia de altos niveles de dióxido de carbono, temperaturas elevadas y un mayor aporte de material continental, debido a mayores tasas de erosión promovidas por la lluvia, podría haber causado estrés ecológico en ambientes marinos someros, llevando a extinciones locales y sustituciones faunísticas. Correlaciones globales. Para que un evento sea reconocido como global y no solo regional, es fundamental comparar datos de cuencas sedimentarias, perfiles estratigráficos y fósiles de diferentes partes del mundo. En el caso del evento pluvial carniano, se han establecido numerosas correlaciones. En Europa, especialmente en Italia, Austria e Inglaterra, en América del Norte, cuenca de Arizona y Nuevo México, en América del Sur, cuencas de Brasil y Argentina, en Asia, regiones de China e incluso en África. En cada región, aunque las especificidades locales varían, los intervalos de edad correspondientes al Carniano muestran con frecuencia signos de mayor humedad y reestructuración ecológica. Esta convergencia de datos otorga gran respaldo a la hipótesis de un evento global. No se trata, por lo tanto, de una anomalía restringida a un solo continente, sino de algo que afectó a gran parte de la biosfera de la época. Posibles causas del evento pluvial carniano: vulcanismo a gran escala. Una de las explicaciones más aceptadas para el evento pluvial carniano involucra la actividad volcánica. Grandes provincias ígneas, como la llamada provincia magmática de Pantalasa, mencionada en algunos estudios, podrían haber liberado cantidades masivas de lava y gases de efecto invernadero en la atmósfera, desencadenando un calentamiento global transitorio. El aumento de la temperatura media global intensificaría el ciclo hidrológico. Mayor evaporación de agua en los océanos, más condensación en las capas altas de la atmósfera y, por lo tanto, mayor precipitación en tierra firme. Estas grandes erupciones volcánicas también lanzan aerosoles y gases que contienen azufre a la atmósfera, lo que inicialmente puede causar un enfriamiento temporal debido al bloqueo de la radiación solar, pero este efecto es relativamente corto en comparación con la acumulación de dióxido de carbono. A largo plazo, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera, reteniendo calor. El equilibrio entre estos procesos puede ser complejo, pero el resultado final podría ser un período de inestabilidad climática, con pulsos de calentamiento y, en consecuencia, un aumento de la pluviosidad. Liberación de hidratos de metano. Además del vulcanismo, otra posible fuente de gases de efecto invernadero sería la liberación de metano de reservorios naturales, como los hidratos de metano en sedimentos marinos. En periodos de calentamiento global, estos hidratos, que se forman en condiciones de alta presión y baja temperatura, pueden desestabilizarse liberando metano a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono en términos de captura de calor, aunque tiene un tiempo de residencia más corto.
Aún así, su liberación en grandes cantidades en intervalos cortos puede provocar alteraciones climáticas significativas. Si por alguna razón el Triásico superior tuvo condiciones favorables para la desestabilización de estos hidratos, esto podría haber exacerbado el calentamiento global y amplificado el ciclo hidrológico, contribuyendo a precipitaciones prolongadas, tectónica y configuración continental. La disposición de los continentes en Pangea también podría haber influido. Con una sola masa continental gigantesca, el clima terrestre experimentaba patrones de circulación de vientos y humedad diferentes a los actuales. La aparición de rifts, fisuras en la corteza, y el inicio de la fragmentación de Pangea podrían haber redibujado las corrientes oceánicas y atmosféricas, facilitando el transporte de humedad a regiones que antes eran extremadamente áridas. Además, el levantamiento de cadenas montañosas y la evolución de cuencas sedimentarias influyen en la formación de barreras o corredores para el flujo de aire. Si, por ejemplo, surgieron o colapsaron cadenas montañosas, podrían haber redirigido masas de aire húmedo hacia otras regiones. Aunque las evidencias de este mecanismo son más especulativas, la tectónica rara vez deja de contribuir a cambios climáticos de gran escala. Oscilaciones en el nivel del mar. Los cambios eustáticos, variaciones globales en el nivel del mar, pueden haber desempeñado un papel en el evento pluvial carniano. Cuando el nivel del mar sube, las áreas costeras se expanden y las zonas de plataforma continental pueden aumentar en extensión, alterando el clima regional. Una mayor disponibilidad de aguas someras también puede intensificar la evaporación y contribuir a la humedad atmosférica. Por otro lado, si el nivel del mar baja, las áreas continentales quedan expuestas, modificando potencialmente la vegetación y la reflectancia albedo de la superficie. Existe una relación compleja entre estas oscilaciones y la distribución de las lluvias, pero es posible que las fluctuaciones eustáticas hayan contribuido a la dinámica climática del Carniano. Interacciones bióticas. La vida también puede influir en el clima. En el Triásico, los bosques y demás vegetaciones estaban en plena expansión tras la gran extinción pérmico-triásica, ocurrida hace aproximadamente 252 millones de años. Con la recuperación de la biosfera terrestre, aumentó la fotosíntesis a escala global, lo que llevó a la captura de dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Sin embargo, cambios abruptos en la vegetación o en la actividad microbiana del suelo, posiblemente inducidos por calentamientos o enfriamientos puntuales, pueden liberar carbono de vuelta a la atmósfera. Estas interacciones entre la vida y el ambiente son complejas, pero no deben subestimarse. Cualquier alteración significativa en la cobertura vegetal, la actividad de descomposición o la productividad oceánica puede desequilibrar el ciclo del carbono y amplificar o atenuar los cambios climáticos. Cambios ecológicos y paleobiológicos. Expansión de nichos y diversificación de especies. Un aumento tan significativo de la humedad en regiones anteriormente áridas implica una transformación radical de los ecosistemas. Áreas que antes eran desérticas o semiáridas pueden haberse convertido en sabanas, bosques ribereños o incluso en ambientes pantanosos. Este mosaico de hábitats recién formados se convierte en un laboratorio evolutivo para la vida, abriendo oportunidades para que plantas y animales se expandan y ocupen nichos inexplorados. Es en este escenario donde, según algunos paleontólogos, los arcosaurios, incluidos los primeros dinosaurios, habrían encontrado condiciones para diversificarse. Aunque los dinosaurios aún eran pequeños y relativamente raros al inicio del período Triásico, los cambios ambientales podrían haber permitido que ciertos grupos tuvieran ventajas competitivas, resultando en tasas más altas de especiación.
Además, la disponibilidad de agua y vegetación puede haber favorecido un aumento en la cantidad y variedad de herbívoros, que a su vez sostienen a los carnívoros y depredadores tope, generando una cadena trófica más compleja. Impacto en los ecosistemas forestales. Las plantas son particularmente sensibles a las variaciones de humedad. Cuando surge la oportunidad de desarrollarse en grandes áreas, ciertos linajes pueden expandirse rápidamente. Helechos gigantes, cicadófitas y coníferas primitivas pueden haber formado grandes extensiones de vegetación, dejando tras de sí fósiles de troncos, hojas y esporas. Este aumento en la cobertura vegetal también influye en el clima local, ya que los bosques retienen humedad y pueden reducir la amplitud térmica diaria. Con bosques más densos, la dinámica de incendios naturales también puede cambiar, pues en ambientes más húmedos, la frecuencia de incendios tiende a disminuir. Por otro lado, bajo condiciones climáticas aún cálidas, pero ahora más húmedas, las tormentas y los rayos podrían haber desencadenado quemas estacionales, generando un ciclo ecológico complejo, regido por la intermitencia de lluvias intensas y cortos periodos de sequía. Adaptaciones de vertebrados terrestres. En el período Triásico, los tetrápodos que sobrevivieron a la gran extinción del Pérmico-Triásico estaban en proceso de recuperación y diversificación. Algunos grupos de sinápsidos, ancestros lejanos de los mamíferos, arcosaurios, ancestros de cocodrilos, pterosaurios y dinosaurios, y otros reptiles ocupaban nichos variados en tierra. Con el cambio ambiental, los grupos con mayor resistencia a suelos encharcados o con capacidad de explorar áreas pantanosas pueden haber prosperado. Se cree que este período fue crucial para la diversificación de muchos arcosaurios, ya que poseían adaptaciones locomotoras más eficientes, permitiéndoles atravesar terrenos húmedos y explorar tanto ambientes ribereños como forestales. Los mamaliformes, formas más primitivas de mamíferos, también surgieron en el Triásico, aunque su ascenso como grupo dominante solo ocurriría muchos millones de años después. Impacto en el plancton y en los organismos marinos. Si la precipitación en tierra aumenta, el escurrimiento de nutrientes hacia el mar también crece. Este aporte de nutrientes puede fertilizar las aguas costeras, intensificando la producción primaria del fitoplancton. En algunas situaciones, esto conduce a floraciones algales y reorganizaciones ecológicas en las cadenas alimentarias marinas. La abundancia de plancton puede beneficiar a organismos filtradores, como los bivalvos, y favorecer a peces que se alimentan de estos organismos. Sin embargo, el exceso de nutrientes también puede generar zonas de hipoxia, bajo nivel de oxígeno, si la cantidad de materia orgánica en descomposición es demasiado alta. Por su parte, los arrecifes de coral son particularmente afectados por el equilibrio entre temperatura, claridad del agua y aporte de sedimentos. Las lluvias intensas pueden arrastrar grandes cantidades de sedimento hacia los ambientes arrecifales, reduciendo la luminosidad y dificultando la fotosíntesis simbiótica de los corales, zooxantelas. De este modo, las regiones marinas poco profundas pueden haber sufrido un estrés considerable durante el Carniano, lo que llevó a sustituciones faunísticas o incluso a colapsos puntuales en las bioconstrucciones arrecifales. Competencia y extinciones menores. A pesar de no haber sido un evento de extinción masiva comparable al del final del período Pérmico o del Cretácico, el evento pluvial carniano pudo haber desencadenado extinciones regionales o selecciones naturales más específicas. Grupos adaptados a condiciones áridas, por ejemplo, pueden haber sido presionados y desplazados por competidores más aptos para ambientes húmedos. De esta manera, mientras algunas líneas evolutivas se expandieron, otras pueden haber desaparecido o haberse replegado en refugios ambientales más secos.
Los estudios indican que hubo reorganizaciones faunísticas notables en el Triásico superior, marcadas por la ascensión de los dinosaurios y el declive de algunos reptiles mamaliformes y anfibios de gran tamaño que eran comunes en el Triásico medio. Las razones exactas de estos cambios son diversas, pero el factor climático es ampliamente reconocido como un elemento central en esta reorganización. Un mundo en transformación, panorama del período carniano, caracterización general del planeta. Para visualizar mejor lo que ocurría en el mundo durante el Carniano, podemos imaginar grandes extensiones de tierra formando el supercontinente Pangea, donde los desiertos y bosques comenzaban a dar paso a biomas más húmedos en varias regiones. Las cadenas montañosas recién formadas creaban microclimas regionales, mientras que vastas llanuras albergaban ríos caudalosos que desbordaban en periodos de lluvias intensas. En los mares, la fauna marina intentaba adaptarse a los cambios en la química oceánica, con los arrecifes transformándose y las especies desplazándose hacia regiones menos afectadas por los sedimentos. Era un planeta de intensas fuerzas geológicas, volcanes gigantes en erupción, fallas abriéndose, un paisaje dinámico en constante cambio. Los primeros dinosaurios y la ascensión de los arcosaurios. Aunque el auge de los dinosaurios, en términos de tamaño y diversidad, ocurriría solo en el Jurásico y el Cretácico, el Triásico superior ya contaba con los primeros representantes de este grupo, como Herrerasaurus y Eoraptor, encontrados en formaciones geológicas de Argentina. Estos animales aún eran relativamente pequeños y en muchos ecosistemas no tenían la dominancia absoluta que alcanzarían más tarde. Los arcosaurios, como grupo más amplio, también incluían a los rauisuquios, los fitosaurios y los ancestros de los cocodrilos. Algunos de ellos eran grandes depredadores que competían directamente con los primeros dinosaurios carnívoros. La diversificación de estos animales pudo haber sido estimulada por las nuevas condiciones ecológicas creadas por las lluvias intensas y la expansión de áreas habitables. El legado en las plantas y los bosques triásicos. En el escenario vegetal, el Triásico se caracteriza por la predominancia de grupos como coníferas primitivas, cicadófitas y helechos arborescentes, que formaban paisajes exuberantes, principalmente en las zonas tropicales y subtropicales más húmedas. Las plantas, por su papel en la fotosíntesis, modelan el clima al influir en la absorción de dióxido de carbono y en la transpiración del agua, contribuyendo a la formación de nubes. Con una mayor superficie cubierta por bosques, se genera una retroalimentación positiva de humedad local, haciendo que el clima se vuelva aún más favorable para la aparición de bosques densos, dentro de ciertos límites. Estos ambientes también proporcionaban microhábitats para insectos, anfibios y pequeños reptiles que encontraban refugio y fuentes de alimento. La complejidad estructural de los bosques favorecía la especialización y el surgimiento de innumerables interacciones ecológicas, allanando el camino para la evolución de nuevas especies. La importancia de los anfibios y los reptiles mamalianos. En paralelo al ascenso de los arcosaurios, en el Triásico también existía una gran variedad de anfibios de gran tamaño, muchos de ellos pertenecientes al grupo de los temnospóndilos. Estos anfibios semiacuáticos gigantes eran comunes en regiones pantanosas, y las lluvias prolongadas podrían haber ampliado sus hábitats, aumentando lagunas y ríos. Sin embargo, la competencia con arcosaurios y otros depredadores emergentes, sumada a posibles cambios en la vegetación ribereña, podría haber restringido la supervivencia de estos anfibios a áreas específicas. Otro grupo notable son los sinodontes y otros reptiles mamalianos, mamaliformes,
que evolucionaron con características cada vez más cercanas a las encontradas en los mamíferos, como dientes diferenciados y posiblemente hábitos nocturnos para escapar de los depredadores diurnos. Aunque no se volvieron dominantes durante el Triásico, estos animales dejaron un legado genético que culminaría en la aparición de los mamíferos verdaderos. Transiciones en los mares. En los océanos del Carniano, los ictiosaurios y notosaurios eran ejemplos de reptiles marinos que prosperaban, mientras que los arrecifes de esponjas calcáreas y corales se veían moldeados por variaciones en la temperatura y el nivel del mar. Con las lluvias intensas, la descarga de sedimentos y nutrientes podía beneficiar a algunos organismos planctónicos, pero perjudicar la construcción de arrecifes. Así, en algunas regiones existen registros de sustitución de comunidades arrecifales por otros tipos de asociaciones bentónicas. Esta dinámica marina resalta cómo el evento pluvial carniano no fue solo un fenómeno terrestre, sino que también tuvo repercusiones en la interfaz entre continentes y océanos, impactando la evolución de organismos marinos y la geografía costera. Debates y controversias científicas. Fue realmente un evento global. A pesar de que el concepto de Carnian Pluvial Episode es ampliamente aceptado hoy en día, aún existen científicos que cuestionan si las evidencias son lo suficientemente sólidas para generalizar este episodio como global. Al fin y al cabo, el registro geológico es fragmentado y puede estar influenciado por factores regionales. Algunos investigadores argumentan que lo que llamamos lluvias intensas en el Carniano podría ser el resultado de la superposición de eventos regionales distintos que por coincidencia ocurrieron en tiempos similares. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento de correlaciones estratigráficas entre diferentes partes del mundo, la hipótesis de un evento global se refuerza. El consenso actual se inclina hacia la existencia de un cambio climático global, pero como en todo debate científico, la investigación sigue abierta a revisiones y refinamientos. Duración exacta del episodio. Otra controversia gira en torno a la duración precisa del evento. Algunas estimaciones señalan alrededor de 1 millón de años, mientras que otras sugieren hasta 3 millones de años. La expresión 2 millones de años de lluvia es un promedio aproximado basado en varios estudios, pero la cronología exacta depende de la precisión de las técnicas de datación geológica, que tienen sus limitaciones. Diversos grupos de investigación emplean métodos como la datación radiométrica, uranio-plomo en zircón, por ejemplo, para afinar esta estimación. De todos modos, es ampliamente aceptado que se trata de un intervalo de tiempo geológicamente corto, pero increíblemente significativo en términos de cambios ambientales. Relación exacta con la diversificación de los dinosaurios. Aunque existen estudios que correlacionan el evento pluvial carniano con el surgimiento y la diversificación inicial de los dinosaurios, hay quienes atribuyen un papel más importante a otras variables, como la competencia con otros grupos de reptiles o los efectos remanentes de la gran extinción del Pérmico. El clima ciertamente ofrece un contexto que puede acelerar o frenar la evolución de ciertos grupos, pero la evolución es multifactorial. Así, aunque es difícil negar la influencia de un evento climático tan amplio, también es complejo medir hasta qué punto determinó por sí solo el éxito de los dinosaurios, en comparación con otros factores ecológicos y adaptativos. Comparaciones con otros eventos pluviales y cambios climáticos. El Carnian Pluvial Episode no es el único evento en la historia de la Tierra caracterizado por picos de humedad. Diversos períodos han experimentado transiciones climáticas abruptas y compararlos ayuda a comprender procesos de retroalimentación, feedback e identificar patrones recurrentes en la relación entre vulcanismo,
gases de efecto invernadero y evolución biótica. Existen estudios que establecen paralelismos entre el Carniano y el final del Devónico, o incluso con las variaciones climáticas del Carbonífero, cuando extensos bosques de licófitas influyeron drásticamente en los niveles de dióxido de carbono. Estos análisis comparativos enriquecen el debate, pero también plantean interrogantes sobre la singularidad del Carniano. Implicaciones para el estudio de los cambios climáticos actuales. Aunque estamos hablando de escalas de tiempo y niveles de dióxido de carbono diferentes a los actuales, comprender el evento pluvial carniano puede proporcionar perspectivas valiosas sobre cómo el sistema Tierra reacciona ante inyecciones masivas de gases de efecto invernadero, así como sobre la velocidad e intensidad de las respuestas climáticas y biológicas. En un momento en el que se discute el calentamiento global de origen antrópico, el estudio de eventos pasados como el Carnian Pluvial Episode nos muestra que el planeta puede experimentar cambios extremos en un tiempo geológicamente corto y que la vida responde a estos cambios, aunque no siempre de una manera favorable para las especies dominantes de cada época. El post-evento y sus legados, estabilización climática y nuevas rutas evolutivas. Después de esos 2 millones o más de años de lluvias intensas, el clima se estabilizó gradualmente. Las tasas de vulcanismo pueden haber disminuido y los ciclos biogeoquímicos se ajustaron a un nuevo equilibrio. A medida que el planeta adoptaba un régimen climático diferente, los paisajes moldeados por las lluvias persistentes dieron paso a entornos más equilibrados, aunque todavía distintos de lo que existía antes del Carniense. Esta transición define el Noriense, la edad geológica que sucede al Carniense. Sin embargo, las consecuencias ecológicas persistieron. Muchos grupos que se diversificaron durante el evento pluvial carniense mantuvieron su trayectoria de éxito, mientras que otros nunca recuperaron completamente el espacio perdido. La ventana de oportunidad, creada por la inestabilidad climática, había redefinido qué grupos estarían mejor posicionados para evolucionar y dominar el Mesozoico. Formación de importantes reservorios de recursos. En la geología económica, algunos depósitos de carbón, petróleo y gas natural se originan en ambientes sedimentarios, formados bajo condiciones específicas de clima y vegetación en el pasado. Aunque no fue el principal evento generador de estos recursos, el Carniense pudo haber contribuido a la formación de capas ricas en materia orgánica en ciertos lugares, especialmente si la alta pluviosidad creó zonas de acumulación de restos vegetales. Investigaciones más detalladas pueden correlacionar la presencia de rocas generadoras de hidrocarburos con los ambientes del Triásico superior. La conexión con otros eventos mesozoicos. El Mesozoico está marcado por otros cambios climáticos importantes como el evento de anoxia oceánica en el Jurásico y el famoso máximo térmico del Cretácico. A mayor escala, el evento pluvial carniense puede verse como un precursor de una serie de oscilaciones de menor o mayor impacto que marcaron la era mesozoica, demostrando que esta era no fue estable ni inmutable, sino llena de transformaciones que moldearon la vida. Aprendizajes para la paleoclimatología. El CPE representa un caso de estudio sobre cómo cruzar información de diversos campos: estratigrafía, sedimentología, paleontología, geoquímica isotópica y tectónica. La interdisciplinariedad es clave para avanzar en la comprensión del pasado. Con cada nuevo afloramiento estudiado, la historia puede ganar nuevos matices o detalles, reforzando o cuestionando hipótesis existentes. Esta dinámica es una parte esencial de la ciencia, y el evento pluvial carniense sigue siendo un área emocionante de investigación.
con potencial para descubrimientos significativos con cada nuevo fósil o secuencia sedimentaria analizada. Reflexiones sobre el pasado y el presente. El diluvio que moldeó el Triásico. El tiempo en que llovió por 2 millones de años no debe entenderse literalmente como una lluvia continua sin pausas, sino como un largo intervalo en el que el clima del planeta se volvió predominantemente más húmedo, alterando paisajes, ecosistemas y trayectorias evolutivas. Los efectos de este cambio quedaron impresos en las rocas, los fósiles y los isótopos que hoy podemos estudiar. Aunque no todas las cuestiones sobre el evento pluvial carniense están resueltas al 100%, las evidencias convergentes de diferentes localidades y métodos nos permiten afirmar que algo realmente extraordinario ocurrió en el Triásico superior. La interconexión de factores geológicos y biológicos. Una de las grandes lecciones que nos deja el CPE es que no se puede estudiar la vida separadamente del ambiente. Factores como el vulcanismo, la tectónica, la circulación oceánica, la actividad biológica e incluso la química de la atmósfera están íntimamente interconectados. Cuando uno de estos sistemas se ve perturbado, todos los demás reaccionan en cadena. El carniense nos recuerda que el planeta no existe en compartimentos aislados. Todo está conectado. Aplicaciones para el contexto actual. Estudiar eventos pasados de cambio climático ayuda a contextualizar lo que vivimos hoy. Aunque la escala temporal es diferente, hoy hablamos de décadas a siglos, mientras que en el carniense se trata de miles a millones de años. Algunos procesos son similares. El aumento de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y la intensificación del ciclo hidrológico pueden llevar a extremos climáticos. Si hace 234 millones de años esto se tradujo en millones de años de lluvias intensas, en el presente podemos observar patrones de cambio en sequías e inundaciones a ritmos más acelerados, dados los efectos de la actividad humana y la diferencia en el balance energético. La historia geológica nos muestra que el planeta es resiliente, pero no necesariamente de una manera que favorezca a las especies dominantes de cada era. La fascinación por el Triásico y sus misterios. El Triásico a veces es considerado un periodo de transición menos famoso que el Jurásico y el Cretácico, pero esto no lo hace menos fascinante. Fue una época de experimentación evolutiva y recuperación tras la mayor extinción masiva de todos los tiempos, la del final del Pérmico. El evento pluvial carniense se destaca como un componente esencial de esta narrativa, un momento en el que el clima cambió las reglas del juego, abriendo el camino para formas de vida que se volverían icónicas en el registro fósil. Caminos para la investigación futura. Correlación isotópica. Investigar más localidades con dataciones precisas para mapear las variaciones isotópicas del CPE. Paleobotánica detallada. Analizar en profundidad la evolución de las floras del Triásico para comprender cómo las plantas respondieron al pulso de humedad y cómo esto afectó a los ecosistemas terrestres. Modelado climático. Utilizar modelos computacionales avanzados que integren vulcanismo, tectónica y dinámica atmosférica para recrear escenarios del carniense y probar hipótesis sobre la distribución de lluvias. Exploración de cuencas sedimentarias. Descubrir nuevas cuencas sedimentarias con buena exposición geológica puede aportar más muestras de paleosuelos, fósiles de plantas y animales, refinando nuestro conocimiento. Comparaciones con otros eventos. Ampliar el enfoque comparativo con eventos de cambio climático a lo largo del Fanerozoico, buscando patrones o singularidades. El tiempo en que llovió por 2 millones de años, el evento pluvial carniense,
No es solo una curiosidad geológica, sino un gran ejemplo de cómo el planeta Tierra es dinámico e interconectado. En cada capa sedimentaria, en cada registro fósil, encontramos pistas de que la historia de la vida y de la Tierra es una narrativa de adaptaciones continuas, transformaciones drásticas y capacidad de renovación. La lluvia, que hoy vemos como un fenómeno meteorológico cotidiano, tuvo en el Carniense un papel fundamental al rediseñar el mapa ecológico y abrir camino al futuro dominio de los dinosaurios. Ya sea en forma de documental, clase, artículo científico o libro de divulgación, este tema despierta nuestra imaginación y nos invita a reflexionar sobre los engranajes que rigen el planeta y la vida. La larga lluvia del Carniense nos muestra que los cambios climáticos pueden moldear el destino de especies enteras, creando escenarios de destrucción para algunas y oportunidades para otras. Y, como habitantes del presente, podemos aprender que ni siquiera las fuerzas geológicas y biológicas que parecen estables y previsibles están libres de transformaciones profundas a lo largo del tiempo. Análisis detallado de las evidencias volcánicas. Para profundizar aún más en la comprensión del evento pluvial carniense, es esencial examinar cómo los investigadores identifican y correlacionan los posibles pulsos de vulcanismo que habrían liberado cantidades inmensas de gases de efecto invernadero. El estudio del vulcanismo del Triásico Superior requiere que los científicos realicen expediciones de campo en regiones donde las rocas de ese período estén expuestas en la superficie. Estas expediciones buscan afloramientos de rocas ígneas, especialmente basaltos y diabasa, que puedan estar temporalmente correlacionados con el Carniense. Uno de los pasos cruciales para establecer esta correlación es la datación radiométrica de estos derrames volcánicos, lo cual puede hacerse midiendo la cantidad de isótopos hijo e isótopos padre presentes en minerales específicos como zircón y badelellita. Mediante técnicas como UPB, uranio, plomo, los geólogos pueden obtener edades con márgenes de error de menos del 1%, lo que permite situar el evento volcánico en relación con las capas sedimentarias que registran el aumento de las lluvias. Además, la composición geoquímica de estas rocas ígneas se analiza en laboratorio, midiendo elementos mayores, Si, Al, Fe, K, etc., y elementos traza como tierras raras, Ni, Ser, Umbe. A partir de estos datos, los científicos pueden inferir el origen del magma y relacionarlo con plumas del manto o riftes continentales. Se sabe que cuando grandes volúmenes de magma ascienden desde las profundidades, se liberan enormes cantidades de CO2 y otros gases a la atmósfera. La comparación de estos volúmenes estimados de emisiones con la cantidad necesaria para generar un efecto invernadero significativo en el Triásico proporciona una pieza clave del rompecabezas para comprender el evento pluvial carniense. En algunas formaciones es posible encontrar niveles de ceniza volcánica intercalados con sedimentos del Carniense. Estas capas de ceniza son valiosas porque ofrecen marcadores cronológicos casi instantáneos, lo que permite correlaciones precisas entre diferentes cuencas. Al fechar estas capas de ceniza y relacionarlas con los cambios sedimentarios, por ejemplo, la transición de litologías indicativas de clima árido a litologías indicativas de clima húmedo, los geólogos pueden establecer una conexión causal más convincente entre el vulcanismo y las variaciones climáticas. Todo esto respalda la hipótesis de que las erupciones volcánicas desempeñaron un papel decisivo en la intensificación del ciclo hidrológico del Carniense. Métodos de datación y correlación estratigráfica. El estudio de los depósitos del Triásico Superior es un desafío, ya que involucra capas sedimentarias que en muchos lugares pueden estar plegadas,
falladas o incluso metamorfoseadas por eventos tectónicos posteriores. Por lo tanto, antes de aplicar los métodos de datación, es necesario realizar un riguroso mapeo geológico para definir la secuencia estratigráfica correcta e identificar lagunas o superposiciones. Este mapeo incluye la identificación de límites de capas, contactos, paleocanales fluviales, estructuras tectónicas y otras características que puedan haber influido en el registro sedimentario. La datación radiométrica o geocronológica es, sin duda, el método más preciso para establecer edades absolutas. Además del método UPB en zircones, también se menciona la técnica AR-AR, argón-argón, aplicada a minerales como sanidina o biotita. Por otro lado, la magnetoestratigrafía compara variaciones en la polaridad del campo magnético terrestre, registradas en minerales ferromagnéticos, de rocas sedimentarias o ígneas, con las zonas estándar establecidas para el Mesozoico. Aunque menos precisa en términos de número de años, la magnetoestratigrafía permite correlaciones a escala continental e incluso global, especialmente cuando se combina con datos paleontológicos y geoquímicos. Además, la bioestratigrafía desempeña un papel significativo. Ciertos grupos fósiles como conodontos, en depósitos marinos, palinomorfos, polen y esporas, y reptiles terrestres específicos tienen intervalos de existencia relativamente cortos y una amplia distribución geográfica. Identificar estas formas de vida en capas sedimentarias distintas, pero contemporáneas, es una herramienta clave para la correlación estratigráfica. Cuando estos datos se combinan con variaciones isotópicas, por ejemplo, la curva de isótopos de carbono del Triásico superior, se obtiene una poderosa herramienta para datar y correlacionar niveles de roca que pueden estar separados por océanos en la actualidad, pero que en el pasado formaron parte de un mismo contexto geológico. Paleosuelos y pedogénesis en el Carniense. La pedogénesis, es decir, el proceso de formación y evolución de los suelos, depende del clima, los organismos vivos, el relieve, el material de origen y el tiempo. Durante el Carniense, el cambio a condiciones más húmedas a gran escala habría acelerado procesos de meteorización química, disolución de minerales inestables y acumulación de compuestos de hierro y aluminio. Esto explicaría la aparición de paleosuelos de color rojo o púrpura en muchos perfiles estratigráficos que pueden correlacionarse a nivel global. Estos suelos presentan con frecuencia estructuras nodulares, capas con raíces y transiciones suaves entre horizontes, lo que sugiere períodos de estabilidad paisajística relativamente largos, aunque con un régimen de lluvias elevado. La microestructura de estos paleosuelos puede estudiarse en láminas delgadas bajo un microscopio petrográfico, revelando características como ferruginización, oxidación del hierro, iluviación de arcillas, transporte de arcillas a horizontes más profundos, y bioturbación, túneles de organismos del suelo. Comparar estas características entre diferentes perfiles permite evaluar si las condiciones de humedad fueron continuas o intermitentes, así como estimar la intensidad de la estacionalidad, variación de lluvias entre estaciones. Cuando estos paleosuelos se asocian con fósiles de raíces o impresiones de hojas, también indican que la vegetación del Triásico podría haber sido densa, al menos en algunas regiones, desafiando la idea de que grandes partes de Pangea eran áridas la mayor parte del tiempo. Biogeografía y la fragmentación de Pangea. Aunque la mayor parte de la fragmentación de Pangea ocurrió de manera más evidente en el Jurásico, se pueden rastrear indicios de rifts y cuencas sedimentarias intraplaca desde el Triásico superior. La creación de nuevos mares epicontinentales o canales marinos poco profundos en zonas de rift
introdujo humedad adicional al clima continental, funcionando como fuentes de evaporación y posterior precipitación. Además, estas vías acuáticas pudieron haber servido como rutas para la dispersión de organismos acuáticos y semiacuáticos, contribuyendo a la redistribución de especies. Fósiles de plantas y animales encontrados en regiones que hoy están distantes, pero que en el Triásico estaban próximas o conectadas por franjas de tierra, ayudan a reconstruir esta biogeografía dinámica. Por ejemplo, el mismo género de helecho gigante puede tener hojas fósiles encontradas en América del Norte y Europa, lo que sugiere un intercambio florístico y un clima similar durante un cierto intervalo de tiempo. Con la intensificación del régimen de lluvias, este intercambio pudo haberse facilitado aún más, ya que aumentaría la disponibilidad de hábitats húmedos para la colonización. Microfósiles y el registro del plancton. El análisis de microfósiles es fundamental para reconstruir las condiciones paleooceánicas en el Carniano. Los foraminíferos planctónicos, por ejemplo, poseen conchas calcáreas que pueden registrar variaciones en isótopos de oxígeno, delta 18O, proporcionando pistas sobre la temperatura de los océanos y el volumen de hielo en latitudes más altas, aunque en el Triásico no existían extensos mantos de hielo polares. Los cambios rápidos en la composición de ensamblajes de foraminíferos u otros protistas pueden indicar episodios de eutrofización, exceso de nutrientes o alteraciones en la salinidad, ambos posiblemente relacionados con el aumento de lluvias y el aporte continental. Los palinomorfos, que incluyen esporas y polen, también son esenciales en este análisis. Las esporas de helechos, por ejemplo, pueden aumentar en abundancia cuando hay un clima más húmedo, ya que estas plantas dependen del agua para su reproducción. Un cambio repentino en la proporción de esporas, polen en capas marinas puede, por lo tanto, ser una señal de un evento climático continental significativo. De esta manera, las cuencas marinas guardan un registro indirecto de lo que ocurría en tierra firme, y correlacionar esta información con datos de paleosuelos y sedimentos continentales refuerza la coherencia de un posible evento global de pluviosidad anómala. Adaptabilidad de los organismos y plasticidad fenotípica. Uno de los temas más emocionantes para la paleontología moderna es la hipótesis de que los organismos del Triásico superior pudieron haber desarrollado mecanismos de plasticidad fenotípica para lidiar con variaciones ambientales rápidas. Esto incluye modificaciones temporales en el tamaño corporal, la morfología de estructuras de locomoción, estrategias reproductivas e incluso comportamientos de forrajeo. Por ejemplo, algunos anfibios pudieron haber depositado huevos en ambientes acuáticos efímeros y, si el régimen de lluvias variaba, desarrollar mecanismos para retrasar o acelerar la eclosión. En los arcosaurios podríamos imaginar diferencias sutiles en la estructura ósea en respuesta a terrenos más anegados, lo que posiblemente influiría desde la forma de las patas hasta la articulación de la pelvis. La plasticidad fenotípica también se manifiesta en la flora. Las plantas del Triásico posiblemente presentaban tolerancia a periodos más secos, intercalados con episodios de lluvias prolongadas, desarrollando sistemas radiculares profundos o estrategias de dispersión de semillas ajustadas a suelos saturados de agua. Aunque la fosilización de tales adaptaciones fisiológicas es compleja, ciertos indicios pueden inferirse del registro de anillos de crecimiento en troncos fósiles, lo que indica variaciones estacionales o de varias décadas en la disponibilidad de agua. En última instancia, la capacidad de adaptación rápida pudo haber sido determinante para la supervivencia de varias líneas evolutivas durante el Carniano. Modelos climáticos del Triásico.
Con el avance de los superordenadores y modelos climáticos complejos, los científicos pueden simular la distribución de masas continentales y océanos en el Triásico, así como estimar los flujos de calor, viento y humedad. Estos modelos requieren parámetros de entrada confiables, como niveles estimados de dióxido de carbono, obtenidos de estudios geoquímicos, paleogeografía detallada, basada en reconstrucciones de placas tectónicas y parámetros orbitales. Aunque existen incertidumbres considerables en estos parámetros, los resultados preliminares de algunas simulaciones indican que grandes porciones de Pangea pudieron haber pasado de ambientes áridos a subhúmedos en respuesta a incrementos modestos de dióxido de carbono, generando regímenes de monzones continentales más intensos. La convergencia entre estos modelos y los datos de campo, paleosuelos, fósiles, variaciones isotópicas, refuerza la plausibilidad de un evento pluvial prolongado. Sin embargo, aún existen debates sobre la distribución espacial exacta de estas lluvias. Algunas simulaciones sugieren una intensificación principalmente en las franjas tropicales, mientras que otras indican que latitudes intermedias también pudieron haber recibido un gran volumen de precipitación. El desafío ahora es refinar estas simulaciones con datos más específicos del registro geológico para captar mejor la variabilidad regional dentro de un fenómeno global. Perspectivas multidisciplinarias. El evento pluvial carniano no se limita solo a la geología y la paleontología. Se relaciona con diversas áreas, como la astrobiología, que busca comprender las condiciones de habitabilidad en planetas que puedan tener ciclos tectónicos o vulcanismo masivo. Si procesos similares ocurrieran en exoplanetas, podríamos esperar fluctuaciones severas en sus climas, tal vez generando supermonzones o eventos hídricos prolongados. Otra perspectiva es la geoconservación. Los sitios geológicos que registran el Carniano, ya sea mediante perfiles sedimentarios continuos, vulcanismo bien preservado o abundancia de fósiles, son valiosos para la investigación y la educación. Proteger estos lugares garantiza la continuidad de los estudios y la posibilidad de futuros descubrimientos sobre la dinámica del evento. Además, hay implicaciones culturales y turísticas. Muchos de estos sitios pueden transformarse en parques o reservas naturales, donde el público pueda experimentar la escala de tiempo geológica y comprender la importancia de los cambios climáticos a lo largo de la historia terrestre. Por último, conectar el Carniano con el contexto del cambio climático actual nos hace percibir tanto la resiliencia como la vulnerabilidad de la vida. Así como ocurrió en el Triásico, la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero puede desencadenar ciclos de calentamiento y lluvias intensas. La diferencia es la escala temporal. Lo que en el pasado tomó miles o millones de años en desarrollarse, hoy puede ocurrir en pocas décadas impulsado por las actividades humanas. Comprender el pasado geológico es, por lo tanto, esencial para prever escenarios futuros y mitigar impactos. El legado de un mundo en transformación. Llover durante 2 millones de años puede parecer una fantasía, pero el evento pluvial carniano fue una realidad que cambió para siempre el curso de la vida en la Tierra. Fue un período de caos y renovación, donde antiguas formas de vida sucumbieron y nuevas líneas evolutivas emergieron para dominar el planeta, incluyendo a los dinosaurios, que más tarde reinarían por más de 150 millones de años. Esta lluvia incesante no solo esculpió nuevos paisajes, sino que también redibujó la historia de la evolución, creando oportunidades para algunos y decretando el fin para otros.
La Tierra ha pasado por cambios climáticos extremos antes, y cada uno de ellos ha dejado marcas profundas en los fósiles, las rocas y los ecosistemas que moldearon el futuro del planeta. Pero aquí está la gran cuestión. ¿Podría ocurrir algo similar nuevamente? Con el calentamiento global y el impacto de las actividades humanas en la atmósfera, estamos presenciando transformaciones climáticas que, aunque en una escala diferente, reflejan los desequilibrios del pasado. El estudio del Carniano nos enseña que la Tierra es resiliente, pero su respuesta a grandes perturbaciones no siempre favorece a las especies dominantes de una época. La historia de este diluvio geológico no es solo una ventana al pasado, sino también una advertencia para el futuro. Si la naturaleza logró cambiar drásticamente en pocos millones de años, ¿qué podría estar esperándonos en las próximas décadas?